Muy buenos días, damos las gracias a la dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio. El día de hoy tengo el gusto de presentarlas a la doctora Ana Cristina Contreras Barocio, que ella es residente de tercer año de la especialidad de Medicina de la Actividad Física y Deportiva, la cual tratará con nosotros el tema de beneficios del ejercicio antes, durante y después del cáncer. Bienvenida, doctora, muy buenos días. Gracias, buenos días, doctora. Sí, bueno, vamos a tratar este tema que es muy interesante. Y bueno, primero pues me gustaría iniciar con qué es el cáncer. Pues el cáncer son un conjunto de enfermedades o un grupo de enfermedades que básicamente se pueden originar en cualquier tejido u órgano del cuerpo y está caracterizado por un crecimiento anormal o descontrolado de las células o los tejidos que sobrepasan los límites normales que tienen e incluso pueden llegar a lugares adyacentes a estos órganos o pueden ir a lugares muy alejados en otras partes del cuerpo. Ahora, ¿por qué es importante? Bueno, pues porque el cáncer, si nos vamos a datos de la OMS, para 2025-2030, está considerada como la primera causa de muerte en el mundo. Ahora todavía son los problemas cardiovasculares. Sin embargo, se estima que para dentro de unos 5 o 10 años, pues esto se vea modificado totalmente y sea muerte por cáncer como la principal. Bueno, como podemos ver, pues hay en todo el mundo. En realidad, hay datos que no poseemos, donde no se hace tanto diagnóstico como en África, por ejemplo, pero bueno, vemos que en América, en Europa y en Asia, pues hay una alta incidencia del cáncer y también una alta mortalidad por el mismo. Ahora, en cuanto a México, bueno, estos son los números de casos estimados en 2020 para todos los tipos de cáncer en ambos sexos, hombres y mujeres, para todas las edades. Y vemos que en México se estima que hay 195.499, o bueno, eso se estimaba en el 2020. Esta información todavía viene de Globocan. Y bueno, en México, que también es importante, los principales tipos de cáncer, pues tenemos cáncer de próstata, cáncer de mama, cáncer colorectal, de tiroides, cérvico-uterino y, bueno, la otra mitad prácticamente todos los demás tipos de cáncer. Pero si vemos un muy buen porcentaje de este tipo de cáncer, pues veremos más adelante, tipos de cáncer que incluso pueden prevenirse mediante el ejercicio. Y bueno, vamos a la parte como más importante, es cuándo hacer ejercicio. Bueno, pues esta tabla de aquí o este gráfico de aquí es muy útil porque cuando podemos hacer ejercicio, pues podemos hacerlo incluso antes de estar diagnosticados con cáncer o antes de que haya cáncer. Podemos hacer ejercicio durante, es decir, antes del tratamiento, pero ya tengo un diagnóstico, durante el tratamiento y posterior al tratamiento, ya sea que se resuelva todo este proceso del cáncer o incluso cuando alguien se encuentra en cuidados paliativos, pues también puede obtener ciertos beneficios en cuanto al ejercicio y la calidad de vida. Entonces, vamos a ir desglosándolo. Aquí lo tenemos como prediagnóstico, diagnóstico y tratamiento. Y en cada etapa vemos que hay diferentes, digamos, como mejorías o diferentes formas en las que el ejercicio nos puede beneficiar. Entonces, vamos a iniciar con la prevención, el ejercicio antes del diagnóstico de cáncer. Entonces, ¿por qué es importante? Bueno, porque además de que hay gente que no hace ejercicio, también hay gente que es sedentaria, que son dos cosas distintas, ser inactivo y ser sedentario. Y este par de condiciones nos ponen en riesgo de tener sobrepeso u obesidad o un índice de masa elevado. Es importante mencionar que no, el índice de masa corporal de manera poblacional nos ayuda mucho a dividir en estos grupos y calcular riesgos. Sin embargo, ahora sabemos que el porcentaje de grasa, sobre todo grasa visceral, es la que más nos pone en riesgo. Sin embargo, hablando de población, un índice de masa corporal elevado, es decir, tener sobrepeso u obesidad, nos pone en riesgo y se le puede atribuir como una causa de cáncer al cáncer de mama, cáncer de útero, cáncer de colon, de riñón, de vesícula biliar, de páncreas y otro pequeño grupo de cánceres. Entonces, ¿por qué es importante? Bueno, porque como veremos más adelante, al menos para cáncer de mama y cáncer de colon, tenemos muy buena información o tenemos información confiable o con evidencia fuerte de que nos ayuda incluso a reducir el riesgo de que alguien tenga este tipo de cáncer. Ahora, no son los únicos tipos de cáncer que se pueden prevenir mediante el ejercicio bien dosificado. Entonces tenemos, por ejemplo, buena evidencia o muy buena evidencia con cáncer de colon,
cáncer de estómago, cáncer de esófago, cáncer de vejiga, de riñón, de endometrio y de mama. Estos son en los que hay evidencia fuerte. Sin embargo, vamos a ver un poquito más adelante que hay otros tipos de cáncer en los cuales están haciendo investigaciones y el ejercicio tiene realmente beneficios importantes. Entonces, es importante también mencionar que hay una relación muy positiva entre el número de minutos por semana que yo hago ejercicio. Actualmente la mayor evidencia que hay es con el ejercicio de predominio aeróbico. Sin embargo, vamos a ver un poquito más adelante que también el ejercicio combinado es la mejor terapia que podemos tener, es decir, ejercicio de predominio aeróbico y ejercicio de fuerza. Aquí está pensado como moderada intensidad. Realmente pocos estudios lo plantean con vigorosa intensidad, pero bueno, ejercicio de predominio aeróbico de moderada intensidad por una buena cantidad de minutos por semana nos van a ayudar a mejorar el pronóstico. Ahora, es una tabla que me gusta mucho porque tenemos la evidencia sólida, una posible disminución en la probabilidad de cáncer y tipos de cáncer que se encuentran en estudio. Entonces, si vemos, por ejemplo, cáncer de mama, que veíamos que era uno de los principales, que está asociado a un alto índice de masa corporal, cáncer de colon, lo mismo. Vemos también cáncer de esófago, de estómago y de vejiga con muy buena evidencia o evidencia sólida, evidencia fuerte de prevención de cáncer mediante el ejercicio. Una posible disminución en el riesgo, tenemos cáncer de endometrio y cáncer de próstata, y en estudio diferentes tipos de leucemias, cáncer de ovario, testicular y cáncer de pulmón. Ahora, es importante mencionar que en estos tipos de cáncer, por ejemplo, en el cáncer de riñón, hay una disminución entre el 11 y el 17% de la incidencia de cáncer cuando hacemos ejercicio. En estómago nos vamos a 19 a 21%, en vejiga entre 13 y 15, y en esófago de 24 a 30. Si además nosotros a esto agregamos buenos hábitos alimenticios, bueno, pues esta probabilidad de tener cáncer disminuye. Y por ejemplo, si reducimos tabaquismo, la probabilidad de tener cáncer de vejiga pues también disminuye. Entonces vemos que todo está relacionado en general con buenos hábitos para la vida. Y bueno, ¿por qué es importante? Porque como estuvimos viendo, y por eso les pongo en estos colores rojo y amarillo, en color rojo vemos aquellos tipos de cáncer que tienen evidencia fuerte para la disminución o la probabilidad de que uno tenga cáncer. Entonces, si vemos, estos son el número de casos nuevos estimados en el 2020 en todo el mundo para ambos sexos, para todas las edades. Entonces, si vemos cáncer de mama, cáncer de colon y cáncer de estómago, pues podrían reducirse este número de casos nuevos si tuviésemos una adecuada educación en cuanto al ejercicio, si tuviéramos suficiente tiempo y demás. Son muchos factores que, bueno, están relacionados. Y como vemos, también está cáncer de próstata, que no tenía tanta evidencia, pero por ahí está más o menos ya empezando a ver un poquito más. Ahora, vamos al ejercicio durante el diagnóstico y el tratamiento. Ahora, entonces, volvemos a la misma tabla que pusimos al inicio. Yo, por cualquier causa, por cualquier razón, acudí al médico y tengo diagnóstico de cáncer. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues aquí hay como dos grandes variantes. Una es, ¿qué hago antes de recibir un tratamiento? Entonces, el tratamiento puede ser quirúrgico, se puede tratar de quimioterapia, radioterapia, medicamentos coadyuvantes que van a preparar al paciente para lo que sea que sigue. Entonces, antes del tratamiento, ¿puedo hacer ejercicio? Claro que sí. En realidad se plantea que pacientes que ya realizaban alguna actividad física la mantengan, tratar de que pacientes que no realizaban algún tipo de ejercicio inicien con algo adecuado para su edad, para su sexo, para sus condiciones en general clínicas. Y bueno, pues ¿para qué sirve el ejercicio en esta parte o en esta etapa de mi diagnóstico? Pues para preparar el cuerpo para los tratamientos que vienen y además mejora el estado mental. Entonces, he visto que aquellos pacientes que tienen una mayor masa muscular, que tienen una mejor capacidad o mejor consumo máximo de oxígeno, tienen mejores resultados, por ejemplo, en cirugías, no únicamente en cirugías asociadas al cáncer, pero se ha visto que en pacientes que van a tener una cirugía para remover un tumor, pues tienen una recuperación más rápida, una menor cantidad de complicaciones durante y después de la cirugía. Y básicamente, pues esto es como prepararnos para. En cuanto a quimioterapia y radioterapia, funciona básicamente igual. Se ha visto que personas que tienen una mejor condición física responden mejor o tienen menos efectos adversos a este tipo de tratamientos. Entonces,
antes de empezar el tratamiento, como les comentaba, un paciente que ya hace ejercicio, ¿qué se recomienda? Que continúe dentro de sus posibilidades con ejercicio. Vamos a ver un poquito más adelante que es importante que sean valorados por un especialista para poder hacer una prescripción adecuada del ejercicio. El ejercicio va a ser como un medicamento, tiene una dosis específica para una patología específica, para una persona con características muy particulares. Entonces, si vemos ahora un paciente que nunca ha hecho ejercicio, bueno, pues habría que invitarlo como parte de todos estos cambios que van a ocurrir en su vida por el diagnóstico de cáncer a empezar a hacerlo. Hay que tener especial cuidado con algunos tipos de cáncer. Sí, ahorita vamos a poner un ejemplo de uno muy particular. Y bueno, no hay una guía específica para cada tipo de cáncer. Esto es importante porque en realidad se tiene que hacer personalizado. Para la mayor parte de la evidencia que hay cáncer de mama y cáncer de colon. Sin embargo, de ahí nosotros podemos partir para individualizar el ejercicio para cada paciente y cada tipo de cáncer. Entonces, ¿por qué es importante durante el tratamiento? Pues como mencionábamos, va a mejorar síntomas como la fatiga relacionada al cáncer, que es una patología muy vasta, no la vamos a tocar acá, solo la vamos a mencionar, pero también hay mejora en la calidad de vida, en la percepción de la salud, en la función física y mental, va a disminuir la ansiedad, mejora el linfedema, hay mucha más evidencia para cáncer de mama que para otros tipos de cáncer, pero podemos extrapolar un poco de la información y hay mejora en la salud ósea, así como en la calidad del sueño, entre otras cosas. Vamos a desglosarlo un poquito. Entonces, como les comentaba, antes de iniciar el programa de ejercicio que uno quiera hacer, pues hay que considerar que hay tratamientos como quimioterapia o medicamentos que se utilizan en quimioterapia y radioterapia que pueden dañar al corazón y esto puede poner en un riesgo potencial a una persona que quiere empezar a hacer ejercicio. Entonces, ¿qué es importante? Pues yo lo recalcaría, acudir a una valoración con un especialista, en este caso con un especialista en medicina del deporte o cardiología o ambos, para poder tener un punto de partida. Es decir, ¿dónde me encuentro ahorita? ¿Cuáles son mis capacidades físicas? ¿Cuáles son las capacidades que tiene mi corazón? ¿En qué estado se encuentra en general mi organismo? Para yo de ahí poder hacer ejercicio de manera segura, que sería lo más importante en este caso. Y vamos a hacer una historia clínica completa, basta, la vamos a ver un poquito más adelante como algunos ejemplos. Y bueno, ocasionalmente se hacen estudios complementarios. Idealmente alguien debería tener un electrocardiograma y un ecocardiograma antes de iniciar quimioterapia o radioterapia, pero bueno, sabemos que no en todos los hospitales o en todos los casos puede hacerse de esta manera. Eso sería, digamos, hablando en un mundo ideal. Entonces, ¿por qué es importante valorarnos antes de empezar a hacer ejercicio si tenemos cáncer o estamos en tratamiento contra el cáncer? Bueno, pues porque hay un continuo del riesgo de alguien que empieza a hacer ejercicio. Entonces, por ejemplo, si tenemos a alguien con una enfermedad severa, alguien que tiene metástasis, pero que además tiene varias comorbilidades, quizás hipertensión, diabetes, obesidad, es decir, se vuelve más complejo el caso y entonces aumenta la probabilidad de tener un infarto, un EBC o alguna complicación propia de todos estos factores que se van sumando. Entonces, este solamente es una tabla para ejemplificar qué es lo que todo se tendría que hacer con un paciente, pues básicamente no es solamente verlo un día y decirle, ah, pues ya le toca salir a correr 40 minutos hoy. Va muchísimo más allá de eso. Primero hay que hacer una evaluación clínica muy específica y basta, tener una toma de tensión arterial, índice de masa corporal o composición corporal, si pudiera ser mejor. Hay que hacer una serie de laboratorios para ver función renal, cómo se encuentran niveles de hemoglobina, hay que valorar qué tipo de ejercicio hacía, si es que hacía o si nunca hacía, qué barreras tiene para hacer un ejercicio. A lo mejor no tiene un sitio para salir a caminar, pero puede hacer en casa. Hay quien quizás pueda ir a un gimnasio, a nadar, no lo sé. Todas esas barreras, todo esto parte como sociocultural del paciente también toma especial relevancia. Hay que saber si tiene un buen ambiente de apoyo, por ejemplo. Y bueno, esto es, digamos, como el inicio. De ahí, pues hay que valorar dolor, fatiga, como habíamos platicado. También es común que ante el diagnóstico de cáncer alguien tenga depresión o ansiedad, pues porque no es un diagnóstico fácil de sobrellevar. Pero bueno, esto es la parte como de inicio. Esto solamente es historia clínica y nos puede llevar muchísimo tiempo hacerla o una consulta entera. Y de ahí, bueno, hay que ver qué comorbilidades existen. Si tiene diabetes, hipertensión, obesidad, falla renal, hay que ver cómo se encuentra el corazón, como había mencionado,
de manera inicial tener un electrocardiograma y un ecocardiograma en el mundo ideal para todos. Si tienen metástasis, pues tenemos que saber qué riesgo hay de fracturas o no, el riesgo de caídas, si necesita un bastón, muletas, una andadera, si está en silla de ruedas. Es decir, todo esto tiene que ser tomado en cuenta antes de empezar a hacer el ejercicio para determinar qué riesgo tiene la persona, qué riesgo cardiovascular existe y de ahí hacer una adecuada prescripción del ejercicio para disminuir el riesgo de algún evento adverso durante el ejercicio. Ahora, durante el ejercicio, ¿qué beneficios tenemos? Esta imagen a mí me gustó muchísimo porque, bueno, viene beneficios del ejercicio en pacientes que han sido tratados con antraciclinas, que son los medicamentos que más cardiotoxicidad provocan cuando se utilizan como quimioterapia, la terapia dirigida o la radioterapia. Bueno, normalmente ocurre que hay una disfunción del ventrículo izquierdo con este tipo de medicamentos, puede haber falla cardíaca, puede haber hipertensión, tromboembolia o arritmias. ¿Y qué hace el ejercicio en mí? Bueno, disminuye el riesgo de un cáncer secundario. Se ha visto también que disminuye la recurrencia del cáncer o el tiempo libre de la enfermedad una vez que terminó el tratamiento, mejora el perfil de riesgo cardiovascular y disminuye como tal todo el riesgo cardiovascular. Va a haber una mejor función pulmonar y un aumento en el consumo de oxígeno. Hay un aumento, bueno, disminuye el peso porque generalmente tratamos de que sea un ejercicio combinado, que haya ejercicio de predominio aeróbico, pero también ejercicio de fuerza, para si bien no en todos los casos se va a lograr aumentar la masa muscular, al menos que la masa muscular que existe funcione de manera adecuada metabólicamente hablando y que se mantenga esa cantidad de músculo. Disminuye la disfunción cognitiva propia del cáncer o de la fatiga, disminuye la fatiga asociada al cáncer, el estrés, las náuseas, la falta de ganas de hacer las cosas, dolor en el cuerpo y linfedema, que es también un tema importante, sobre todo cuando hablamos de cáncer de mama o cáncer de endometrio, cuando hay remoción de ganglios linfáticos o cadenas linfáticas completas. Ahora, este es un ejemplo de un tipo de cáncer donde deberíamos tener precaución. Como les comentaba, pues deberíamos estudiar por completo. Este es un cáncer que se llama mieloma múltiple y dentro de las características del mieloma múltiple es que ocurre osteoporosis y lesiones osteolíticas, es decir, lesiones que dañan al hueso. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Bueno, pues saber si tiene un paciente o no presencia de metástasis, una densitometría ósea y saber qué riesgo de fracturas tiene para poder indicar un tratamiento adecuado. Entonces, por eso es que toda esta parte de la valoración previa cobra especial relevancia. Sin embargo, tener mieloma múltiple no es una contraindicación para hacer ejercicio. Ahora, en cuanto a los beneficios que veíamos reales y potenciales del ejercicio, pues también lo podemos dividir en aquellos que tienen evidencia fuerte, evidencia moderada o bajita evidencia, pero que se está estudiando para sentir algunas mejorías. Entonces, tenemos evidencia fuerte en cuanto a la ansiedad, y acá, como mencionaba, ya sea con ejercicio aeróbico o ejercicio combinado, en realidad la mejor opción sería siempre hacer ejercicio combinado, ejercicio de fuerza y aeróbico, porque mejoramos también depresión y la sensación de una mejoría en la calidad de vida. Todos estos parámetros son medidos mediante escalas o mediante cuestionarios, entonces podría incluso ser un poquito subjetivo, pero hay mejoría y hay evidencia fuerte de que las personas prefieren sentirse mejor, y su calidad de vida aumenta y les permite hacer actividades que quizás antes no podían realizar. Ahora, en cuanto al linfedema, como les comentaba, principalmente ha sido estudiado en cáncer de mama. Sin embargo, por ahí podemos extrapolar un poquito hacia otro tipo de tipos de cáncer. Entonces, el linfedema, antes se creía que las pacientes no podían hacer ejercicio de fuerza porque solamente iba a empeorar esta situación. Ahora sabemos que no, tenemos evidencia sólida, evidencia fuerte de que el linfedema mejora con el ejercicio de fuerza y en realidad estaría indicado para todas las pacientes, junto con, claro, ejercicios de movilidad y algo de estiramiento. También se ha visto que eso tiene cierto beneficio. Y bueno, como veíamos, la función física en general mejora con el ejercicio. Ahora, hablando un poco de la fatiga asociada al cáncer, acá me voy a llevar un par de diapositivas, porque este es un padecimiento o es algo que se presenta muy frecuentemente en el cáncer, solamente por tener cáncer, pero que además aumenta después de tener algún tipo de tratamiento como quimioterapia o radioterapia. Y es una sensación subjetiva como de cansancio.
que no se relaciona necesariamente con la actividad física y que interfiere con las funciones del paciente. Entonces tenemos pacientes que a pesar de que están cansados, no hacen ejercicio, van a dormir y se levantan y sienten que no descansaron nada, se sienten igual de cansados que el día anterior o peor. ¿Por qué es importante? Bueno, pues porque hasta un 50% de los pacientes que tienen cáncer van a tener fatiga asociada al cáncer. Y bueno, ¿por qué ocurre? Bueno, pues se cree que por ahí hay actividad del sistema inmunológico que está, digamos, prendido todo el tiempo y eso hace que haya fatiga. Los tratamientos asociados, como veíamos las antraciclinas a cardiotoxicidad, aumentan este tipo de sensaciones y comorbilidades como diabetes, enfermedad cardiovascular o hipotiroidismo, así como ansiedad y depresión, pueden aumentar la cantidad de personas o los síntomas asociados a la fatiga. Entonces, básicamente, pues antes trataban de dar tratamiento farmacológico y después se vio que el no farmacológico también funcionaba muy bien. Y actualmente el ejercicio, junto con una alimentación adecuada, son de las únicas formas que tenemos de tratar esta fatiga. Entonces, dentro del ejercicio no farmacológico, el ejercicio es el que tiene el mayor beneficio. Ahora, ¿qué tipo de ejercicio? Como habíamos visto, pues lo ideal es que sea combinado, tanto ejercicio aeróbico como ejercicio de fuerza. Y si han visto, hemos estado platicando sobre ejercicio a moderada intensidad, 3 veces por semana, por lo menos 12 semanas, ciertos minutos al día. Se apega mucho las guías actuales de cáncer a las guías para una persona sana, entonces más o menos le tiran a por lo menos 150 minutos de ejercicio aeróbico de moderada intensidad. Sin embargo, vale la pena mencionar que en el cáncer estas dosis no siempre se pueden cumplir y no es porque el paciente no quiera, simplemente hay días en los que la fatiga es demasiada, en los que tuvieron quimioterapia y ese día en realidad no vamos a recomendar el ejercicio, o hay días que simplemente los efectos adversos de los medicamentos que se están dando para controlar el cáncer o para erradicar el cáncer, pues sobrepasan a la persona. Entonces, sí saber que a pesar de que estas dosis están establecidas, si alguien no alcanza a hacerlo a la semana, igual va a tener beneficios. Pocos quizás, pero igual va a haber un cambio y se va a sentir un poco mejor. Ahora, como les comentaba, pues este es el tipo de ejercicio aeróbico de moderada a alta intensidad. Por ahí hay alguna bibliografía que lo menciona, aunque en realidad la moderada intensidad sería dentro de lo más seguro, 3 veces por semana y por lo menos entre 8 y 12 semanas. ¿Y qué es el ejercicio aeróbico? Pues es un ejercicio cíclico, es un ejercicio rítmico, es un ejercicio que puede graduarse por el paciente y básicamente ahí podríamos englobar caminata, bicicleta estática, caminadora, elíptica, entre otras. Pero bueno, como les decía, pues no necesariamente tiene que cumplirse esta dosis de 150 minutos semana, sino que incluso con menos ejercicio podríamos encontrar algunos beneficios. Ahora, en cuanto a evidencia moderada, es decir, evidencia por ahí que parece que sí mejora, pero no estamos todavía tan seguros y se está estudiando, pues tenemos la salud ósea. Y esto, bueno, se ve en otros tipos de patologías, por ejemplo, osteoporosis, en donde el ejercicio de fuerza más el ejercicio aeróbico aumentan la densidad mineral ósea siempre y cuando haya impacto, haya fuerzas de cizallamiento, es decir, como esta tensión que ejercen tendones y músculos sobre el hueso. ¿Cómo debemos hacerlo? Bueno, idealmente supervisados. Hay que tener especial cuidado con aquellas o aquellos pacientes que tengan metástasis óseas para evitar, pues, por ahí alguna complicación como una fractura. Y bueno, se ha visto que también la calidad del sueño mejora con ejercicio aeróbico de moderada intensidad. En cuanto a beneficios que tienen evidencia insuficiente porque siguen en estudio, está la cardiotoxicidad, pero bueno, ahí ya empieza a haber muchos más estudios donde hay buena evidencia para saber que la cardiotoxicidad, si bien a lo mejor no se revierte, quizás sí podemos mantener en adecuada forma ese corazón o de donde estemos partiendo. La función cognitiva tiende a mejorar, hay una disminución en cuanto a caídas, náuseas, dolor, mejora la función o disfunción sexual y hay una mejor tolerancia al tratamiento. Entonces, por ahí vemos que si antes el tratamiento a lo mejor no me dejaba moverme, no me dejaba levantarme, si yo me levanto y hago un poquito de ejercicio, disminuyen las náuseas, el dolor y a lo mejor me siento un poquito más apto para el siguiente día a hacer más actividades, ya sea de la vida cotidiana o un poco de ejercicio.
Y bueno, esta es una tabla donde vemos cuáles son los tipos de ejercicio en los que se ha estudiado un poco qué pasa con el cáncer. Tenemos el ejercicio aeróbico, el ejercicio de fuerza, el ejercicio de resistencia, o bueno, así lo consideran también un poco a veces como aeróbico. Eh, Ejercicio donde hay impacto, ejercicio de equilibrio, flexibilidad y relajación. Entonces vemos que, por ejemplo, si nosotros nos fuéramos a ejercicio de flexibilidad, pues no vemos realmente algún beneficio en cuanto al linfedema, neuropatía periférica, caquexia o disminución en la cantidad del músculo, un imbalance o un aumento en la grasa visceral y una disminución del músculo, o en cuanto a cómo está funcionando nuestro hueso, si se está mejorando la calidad del mismo, pero sí tenemos una mejoría en cuanto a fatiga, en cuanto a sueño, depresión o ansiedad o calidad de vida. Y como vemos, hay algunos parámetros que no se cumplen con el ejercicio aeróbico, pero sí con el ejercicio de fuerza y algunos con ejercicios de elasticidad o flexoelasticidad. Y si nosotros combinamos todo este tipo de ejercicios, pues tendremos el mayor beneficio posible. Y ahora, en cuanto al ejercicio después del cáncer, pues también hay algunos beneficios. Posterior al tratamiento, nos ayuda a reincorporar de manera temprana a los pacientes a las actividades cotidianas o laborales. Entonces, el cáncer quita muchas cosas, no solamente es la salud, es las actividades como familia, el trabajo, es decir, es algo que toca todos los aspectos de la vida de alguien, generalmente sucede esto. Entonces, ¿qué pasa si yo hago ejercicio después del tratamiento? Bueno, a lo mejor regreso un poco antes del trabajo, ¿no? Y entonces, si yo era la cabeza de la familia o yo ponía una buena parte de lo que mi familia utilizaba de recursos, bueno, pues me reincorporo antes a mis labores o simplemente poder bajar una olla que está arriba en un gabinete, pues le cambia la vida a alguien, ¿no? En lugar de estar pidiéndole a alguien que todo el tiempo le ayude a hacer sus cosas, pues hace su vida cotidiana de mejor forma. Y bueno, posterior al tratamiento, donde hay evidencia más fuerte o sólida, aunque no son los únicos, donde aumenta la sobrevida, estamos de nuevo con cáncer de colon, cáncer de mama y cáncer de próstata, que lo veíamos en el previo a tener cáncer como posible disminución del mismo. Si vemos, por ejemplo, cáncer de colon, mejora la sobrevida en general después del cáncer hacer ejercicio. Pero no solamente eso, a lo mejor la sobrevida por X cosa no mejora, pero sí la sobrevida específicamente hablando de cáncer. Y el tiempo libre de la enfermedad, es decir, el tiempo libre antes de que ocurra una recurrencia, también aumenta con el ejercicio en cáncer de colon. En cuanto a cáncer de mama, bueno, vemos acá que el número de minutos por semana del que habíamos hablado aumenta al doble si queremos hablar de una disminución en el riesgo de una recurrencia o el aumento de sobrevida. Entonces, ¿por qué es importante? Bueno, porque a lo mejor yo nunca hice ejercicio antes y durante, pero después puedo hacerlo y tiene evidencia de que hay algunos parámetros que podemos mejorar. Y en cuanto a cáncer de próstata, bueno, pues se ha visto en estas tablas de Kaplan-Meier y hablan de sobrevida o incidencia de enfermedad. Entonces, a mayor tiempo de exposición al ejercicio, sobre todo ejercicio de predominio aeróbico de moderada intensidad, hay una mejor sobrevida en comparación con personas menos activas. Entonces, como veíamos en las primeras diapositivas, el número de minutos que yo hago sí tiene impacto en la calidad de vida que voy a tener después de tener cáncer. Ahora, hablando de algunas particularidades, por ejemplo, el linfedema después de tener cáncer, bueno, acá no es necesario que alguien tenga una manga de compresión para hacer ejercicio de fuerza si previamente no la utilizaba. Hay algunas pacientes que la utilizan o algunos pacientes que utilizan y algunos que no. Pero bueno, saber que pacientes que ya lo utilizaban, se recomienda que utilicen su manga durante la rutina de ejercicio y no hay ninguna contraindicación absoluta para hacer ejercicio en cuanto a que hablemos del linfedema, ejercicio de miembro superior, porque también había recomendaciones antes de no dejar que las pacientes cargaran más de 2 kilos con el brazo. Bueno, pero si la bolsa del súper pesaba 2,5, pues entonces ya limitaba un poco la actividad de la vida cotidiana. Entonces, ¿con qué tipo de ejercicio tenemos beneficio? Pues ejercicio de fuerza. Otra vez, no está contraindicado hacer ejercicio de fuerza en pacientes que tienen linfedema. En realidad, tienen mejoría de los síntomas. Por ejemplo, hablando de cáncer de colon,
hay personas que les hacen una ostomía o tienen una ostomía porque está desconectado, digamos, una porción del intestino, para ponerlo con palabras un poco más claras. Entonces, ¿puedo hacer ejercicio si tengo una ostomía? Sí, sí se puede hacer ejercicio, solamente habrá que tener en cuenta tener una adecuada hidratación, disminuir el tiempo que paso o el tipo de ejercicios que yo hago pujando o haciendo una maniobra de Valsalva, porque por ahí podría herniarse un pedacito de intestino. Y bueno, idealmente, pues si nosotros quisiéramos hacer un deporte de contacto, se utilizan este tipo de protecciones de ostomías, sobre todo hablando de pacientes jóvenes. El cáncer de colon incluso ocurre en pacientes de entre 20 y 40 años, más en 40 y hacia arriba, pero bueno, sí hay ciertos casos de personas jóvenes que tienen una ostomía porque tuvieron cáncer, y bueno, pues no limitar completamente su actividad física o deportiva. Y bueno, lo que no se recomienda mucho es, por ejemplo, la natación, porque aumenta el riesgo de infecciones del paciente. Y bueno, a esto hablando en cuanto a osteopenia, osteoporosis y metástasis ósea, bueno, ¿puedo hacer ejercicio? Sí, sí se puede hacer ejercicio, como habíamos platicado. Idealmente debería ser ejercicio supervisado, pero bueno, ¿qué hay que hacer? Pues buscar aquellos ejercicios o aquellas formas en las que ponemos en menor riesgo al paciente. Por ejemplo, podremos evitar ejercicios o movimientos bruscos en alguien que tenga metástasis en columna vertebral, por ejemplo, evitar hacer la rotación de la columna o una hiperflexión o una hiperextensión, pero aún así podemos utilizar, por ejemplo, máquinas de gimnasio donde tenemos beneficio en cuanto al músculo en general, pero sin poner el riesgo al paciente. Entonces, ¿qué deberíamos tomar en cuenta también? Bueno, prevenir caídas, obviamente, y tomar en cuenta los sitios de mayor prevalencia de metástasis dependiendo del tipo de cáncer que tenía o que tiene nuestro paciente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, estar muy al pendiente del paciente mientras hace su rutina de ejercicio. Inicialmente debe ser supervisada para poder nosotros enseñar qué tipo de ejercicios, cómo se hacen, cuál es la técnica adecuada para disminuir la probabilidad de una lesión. Y bueno, también saber que si hay por ahí dolor en un paciente que no mejora, a pesar de que ha tenido un buen tratamiento, de que dimos a lo mejor un poco de prehabilitación antes de iniciar el ejercicio de gimnasio, bueno, pues también pensar en que por ahí podría haber metástasis y vale la pena que lo vuelva a revisar su médico oncólogo para saber qué es lo que está pasando por ahí. Y esa sería la última diapositiva. Muchas gracias, doctora. Es un tema súper interesante y además que yo creo que poca gente conoce o reconoce. La mayoría de la gente piensa que hay que reposar, no hay que moverse, no hay que hacer esfuerzos. Sin embargo, como usted menciona, hay una evidencia fuerte en ciertos tipos de cáncer que realmente esto funciona. Y hemos visto trabajos que se hacen en el INCAN alrededor de cáncer de mama con muy, muy buenos resultados. ¿Hay alguna recomendación para estos pacientes que presentan linfedema, algún tipo de ejercicios en especial? Sí, se ha visto que hay ejercicios de movilidad, independientemente del ejercicio de fuerza, que mejore el linfedema. Entonces, recordar que los músculos funcionan como una bomba. Lo que sucede con el linfedema es que quitan ganglios linfáticos y quitan cadenas linfáticas, y entonces todo ese líquido linfático que originalmente se drenaba, digamos, pierde esa capacidad de drenarse, entonces se va acumulando en el brazo. ¿Y qué nos queda? Bueno, si no están ya estos canales linfáticos o estos ganglios, bueno, hacer que el músculo funcione como una bomba. Entonces, ejercicios de movilidad, ejercicios como para intentar bombear un poco con la mano, ejercicios por encima de la cabeza, todo eso ayuda a mejorar junto con el ejercicio de fuerza. Ok, doctora, pues muchísimas gracias. Es un tema muy interesante. ¿Tiene algún comentario para terminar, por favor? Sí, creo que la parte más importante es la evaluación previa. Yo me iría con eso. ¿Por qué? Pues porque todos estos tratamientos tienen implicaciones en otros órganos, principalmente corazón, como hablamos con las antraciclinas. Entonces, vale la pena evaluarse con un médico especialista en medicina del deporte, para saber qué tipo de ejercicio puedo hacer y que resulte seguro y que no sea ponerme en riesgo por querer mejorar algunos aspectos de la salud. Es correcto, podemos mejorar unos, pero empeorar otros. Entonces, mejor hacer una actividad física que esté bien planeada, bien dosificada y que sea personalizada. Así es. Muchísimas gracias y damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio y los esperamos la próxima semana.
Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias.